Juan capítulo 8, vamos a leer del verso 31 al verso 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Quiero hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Y antes de empezar a hablar de eso, debemos hacernos una pregunta, y la pregunta es: ¿de qué queremos ser libres? Porque una cosa es lo que Jesús dice, que Él nos va a hacer libres, y otra cosa es el pensamiento que cada uno tenemos de, bueno, ¿yo de qué quiero ser libre? Y mucha gente quiere ser libre, o la mayoría de la gente quiere ser libre de problemas y enfermedades. Y yo te digo algo, hermano, eso no es posible. No podemos ser libres de problemas y enfermedades porque son parte de la vida. Los problemas y las enfermedades, hermano, son parte de la vida. Las enfermedades y los problemas son, fíjate, hasta cierto punto necesarios. Los problemas nos hacen crecer, los problemas nos hacen madurar. Los problemas Dios los usa en nuestra vida para que podamos crecer en fe y en madurez y en espiritualidad, en carácter, en paciencia. Entonces, no existen personas totalmente libres de problemas o de enfermedades. Otras personas quieren ser libres financieramente o económicamente, pero déjame decirte algo esta mañana: eso no depende directamente de Dios, sino depende de nosotros. Es decir, Dios sí puede bendecirnos, y la palabra dice que si somos obedientes a la palabra, si somos obedientes a la voluntad de Dios, entonces somos prosperados, somos bendecidos por Dios. Escucha, cuando somos obedientes, no podemos portarnos, perdóname lo que voy a decir, como se nos da la gana, y entonces de todas maneras esperar que Dios nos bendiga. Eso no sucede. Siempre hay condición. Dios dice: yo te bendigo, yo te prospero, yo estoy contigo si tú obedeces, si tú haces lo que yo digo que debes hacer en mi palabra. La bendición viene por obediencia. La bendición viene como un resultado de seguir al Señor. Pero de nada sirve, hermano, que Dios nos bendiga y nos prospere si tú y yo no somos sabios para administrar correctamente lo que tenemos. Dios nos puede dar un trabajo increíble donde ganemos $1,000,000 mensuales, y eso, escúchame, no nos va a alcanzar si tú y yo no somos sabios para administrar. Porque no se trata de cuánto ganamos, se trata de cuánta sabiduría tengo para administrar lo que gano, ¿no? Lo que tengo. Puedo ganar $100 diarios, pero si tengo sabiduría para administrarlos, me va a ir bien y Dios me va a bendecir sobre eso. Puedo ganar $1,000,000 mensuales, y cuando se llega el fin del mes ya lo debo a todo el mundo, ¿verdad? A la señora de las colchas, a la señora de las chamarras, la señora de los aretes, la señora de los perfumes, la señora de los zapatos, el que me prestó para el carro, ¿no? Y entonces ya ese millón lo reparto y ya no me alcanza para nada. Y tu bendición, Dios, ¿dónde está? Y Dios dice: pues ahí estaba, pero tú te lo gastas, ¿verdad? Sin ninguna sabiduría, sin ninguna inteligencia, y pues todo se te está yendo como agua entre las manos. Entonces, somos libres realmente, financiera y económicamente, cuando obedecemos la palabra y cuando le decimos al Señor: Señor, dame sabiduría para gastar. Ya se viene diciembre, o ya estamos en diciembre más bien, ¿no? Y se vienen un montón de gastos innecesarios, hermano. Necesitamos ser sabios. Si tenemos dinero, pues compra todos los regalos que quieras, hasta para el pastor si quieres, ¿no? Pero si no tienes dinero, hermano, no compres nada, no tienes que dar nada. ¿Por qué? Porque eso es algo que la sociedad nos impone. Entonces, necesitamos ser
sabios para administrar. Nuestra libertad financiera se va a dar dependiendo en cuánto obedecemos y cuánto somos sabios para administrar. Ahora, los judíos, cuando Jesús dijo esto que acabamos de leer ahí en Juan capítulo 8, los judíos pensaron que Jesús se refería a una libertad política. Fíjate, ellos no pensaban en libertad de enfermedades, de problemas o libertad económica. Ellos pensaron que Jesús se refería a una libertad política. Por eso le dicen, a ver, ¿qué estás diciendo? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y yo les he dicho en otras ocasiones, ¿en serio? ¿No habían sido los judíos esclavos de nadie? Habían sido esclavos de los egipcios, de los asirios, de los babilonios, de los medopersas, de los griegos, de los romanos. En ese momento estaban siendo esclavos de los romanos. Y estos judíos le dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús no está hablando de una libertad política, ¿verdad? No hablaba de darles libertad política, no hablaba de darles libertad de problemas o enfermedades, no hablaba de darles libertad financiera o económica. Fíjate lo que dice el versículo 34 al 36. Dice, Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y en este pasaje yo veo 4 diferentes pasos que debemos dar, que son muy importantes para alcanzar libertad espiritual sobre el pecado que nos esclaviza. Ya no tal vez tenemos los pecados de hace un año, ya no hacemos los pecados de hace 5 años o de hace 10 o de hace 20 años atrás, pero la verdad es que seguimos teniendo diferentes situaciones de pecado en nuestra vida, de las cuales nos debemos arrepentir y de las cuales debemos ser libres, y queremos ser libres. A ver, yo quiero ver sus manos. ¿Cuántos quieren ser libres del pecado? Y yo levanto la mano, ¿verdad? Y Jesús, es una promesa del Señor, dice, yo les puedo dar una libertad completa del pecado, una verdadera libertad. La pregunta es ¿cómo? Y yo veo esos cuatro pasos donde el Señor dice cómo podemos ser libres del pecado. El primer paso es el básico, creer en Dios. Porque fíjate, la promesa del capítulo 8, el verso 32, donde Jesús dice la verdad los hará libres, es para los judíos que habían creído en él. Verso 31. Dice, para los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, la verdad los hará libres. Fíjate, esa promesa no era para toda la gente. Había muchos que buscaban a Jesús o lo seguían pues solamente por curiosidad o porque esperaban un milagro, pero realmente había muchos en la multitud que no creían en él. Aún muchos de estos que estaban comenzando a creer, entre comillas, después volvieron atrás. No puede haber libertad sobre el pecado si primero no creemos, si primero no ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Dios. El paso básico, hermano, es creer en Dios y creer en su palabra. Y ese creer nos lleva al arrepentimiento. Una fe superficial, un creer superficial no trae arrepentimiento. Una fe religiosa no provoca arrepentimiento. Estábamos hablando la otra vez con una persona y nos decía, estoy viviendo en una ciudad, ¿no? Aquí en México estoy viviendo en una ciudad que es altamente religiosa, pero los estándares morales de la ciudad son terribles. Es el primer lugar en abuso infantil. Es el primer lugar en, ¿cómo se dice esto?, estafas financieras. Pero la ciudad se enorgullece de ser religiosos de alcurnia, porque una fe religiosa, un creer religioso no provoca verdadero arrepentimiento. Pero cuando creemos en Dios y en su palabra de todo corazón, entonces eso definitivamente nos debe llevar a arrepentirnos.
El inicio de la libertad, hermano, de la que Jesús está hablando, empieza con un creer sincero, un creer de corazón que nos lleva a arrepentirnos. Y ese es el inicio, ese es el principio para alcanzar una verdadera libertad. Porque, déjame decirte, no se puede ser libre del pecado si primero no reconozco mi pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa, escucha lo que viene a continuación, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, no es solo confesar el pecado, no es solo arrepentirnos, es renunciar, abandonar y huir del pecado. Eso va a traer verdadera libertad. Mi creer me lleva a confesar, mi confesar me lleva a arrepentirme y mi arrepentirme me debe llevar a renunciar, a abandonar y a huir del pecado. Y eso no lo logro en mis propias fuerzas, eso es un acto que el Espíritu Santo viene y pone en mi corazón y me da victoria y libertad para hacerlo. Dios perdona nuestros pecados, amén, pero no para que sigamos pecando, sino para que haya un cambio radical de vida, un cambio radical de actitud, una actitud de arrepentimiento constante. Ya no practicamos los pecados pasados, pero seguimos fallando, la seguimos regando. Ya hemos abandonado, vamos a decirlo así, aunque no existen, no hay pecados grandes, pecados pequeños, pero vamos a decirlo de esta manera, ya hemos abandonado los grandes pecados, ¿verdad? Pero hoy día también debemos irnos arrepintiendo de los pequeños pecados que también estorban en nuestra vida diaria y en nuestro crecimiento espiritual. Hermano, ¿pero eso es bíblico? Claro que sí, Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 8, y te lo voy a decir en la Reina Valera contemporánea. Dice que ahora debemos abandonar también, dice Pablo, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Esa palabra blasfemia en el original es calumnia. Otras traducciones lo traducen como hablar mal de otros, las conversaciones obscenas. Eso significa conversaciones groseras o conversaciones donde existe el doble sentido. Dice Pablo, qué bueno que ya no son fornicarios, qué bueno que ya no son adúlteros, qué bueno que ya no son idólatras, ¿verdad? Qué bueno, eso está muy bien. Pero ahora, dice Pablo en el versículo 8, deben abandonar también, deben dejar también los pequeños pecados que todavía afectan su vida. Deben arrepentirse, deben confesar, deben arrepentirse y deben huir. Deben dejar la ira, el enojo, la malicia, la calumnia, hablar mal de otros, las groserías, el doble sentido, porque todo eso va a estorbar a su vida cristiana y les va a impedir crecer y madurar. Entonces, fíjate, hermano, nuestra meta es buscar tener vidas verdaderamente consagradas al Señor. ¿Crees? Qué bueno, dice Santiago, ¿crees? Qué bien, hasta los demonios creen. Si tú crees, qué bueno, pero creer te debe llevar a arrepentimiento, a confesión, a huir, a dejar el pecado. Ay, hermano, pero son cosas pequeñas. Es nada más que a veces me enojo y me salgo de mis casillas. Sí, pero dice la Biblia que las zorras pequeñas son las que echan a perder las vides. La Biblia dice que una pequeña mosca que cae en el perfume, ¿verdad? En el frasco de perfume del que hace el perfume, lo echa a perder. Una pequeña mosca, una cosa insignificante. Tu ira, tu enojo, tu calumnia, tu hablar mal de otros, tus groserías, tu doble sentido, echa a perder el testimonio que puedes dar en la vida de otras personas. Entonces necesitamos ser cuidadosos. Y necesitamos decirle al Señor, Señor, yo he creído en ti, ¿verdad? Y me arrepiento y suelto y huyo y me voy, ¿verdad? De todos esos pecados que todavía estorban y que todavía te ofenden. Porque quiero vivir una vida consagrada a ti.
El segundo paso para alcanzar la libertad. Jesús les dice a los que habían creído en él, en el capítulo 8, el versículo 31 de Juan, permanezcan en mi palabra. La segunda cosa es permanecer. Fíjate, lo primero es creer, lo segundo es permanecer. En segunda de Juan, versículo 9, porque solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Segunda de Juan, verso 9 dice que cualquiera que se extravía y no persevera, escucha esa palabra, hermano, perseverar. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, es muy importante. La Biblia habla mucho acerca de permanecer. Dice el Señor, si tú crees en mí, qué bueno, pero ahora necesitas, para alcanzar verdadera libertad de tus pecados, necesitas ser perseverante, porque la vida cristiana es un maratón y necesitamos perseverar en esa carrera, en ese caminar en Dios. Permanecer significa, hermano, persistir. Permanecer significa perseverar de continuo. Permanecer habla de comunión. Permanecer habla de intimidad. Necesitamos mantenernos en el camino del Señor a pesar de y por encima de cualquier circunstancia que pueda venir a nuestras vidas. Yo les decía hace un momento, ¿verdad? No somos libres de problemas, no somos libres de enfermedades, pero por encima de los problemas y por encima de las enfermedades, yo permanezco, voy a permanecer en Dios. Hebreos capítulo 3, verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos o permanezcamos. Otras versiones lo traducen así, firmes hasta el fin en nuestra confianza del principio. Fíjate lo que está escribiendo el escritor a los hebreos, hermano. Somos hechos participantes de Cristo, sí y solo si retenemos o permanecemos firmes hasta el fin. Por eso Pablo dice al final de su vida, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pude permanecer. Permanecer habla de estar unidos al Señor. Y la única manera de permanecer unidos es practicando diariamente las 5 disciplinas espirituales. Y si no se puede diario, pues por lo menos fallo un día, ¿verdad? O fallaré 2, pero la mayoría del tiempo practico las 5 disciplinas espirituales. Oración, lectura de la palabra, ayuno, alabanza y adoración. Esas son las 5 cosas que te conectan con Dios. Esas son las 5 cosas que te hacen unirte al Señor. Y entre más comunión, entre más intimidad tenemos, más podemos permanecer en Dios. Entre más practicamos la oración, entre más practicamos el estudio de la palabra, entre más practicamos el ayuno, entre más practicamos la alabanza y la adoración, más intimidad y más comunión tenemos con Él y más podemos permanecer en Él. Y déjame te digo esta mañana, los 2 enemigos más grandes que tenemos para dejar de permanecer son, número 1, el pecado. Porque el pecado nos aleja de la comunión y de la intimidad con Dios. Empiezas a hacer pecado y dejas de orar. Empiezas a hacer pecado y dejas de leer la Biblia. Empiezas a hacer pecado y ya no alabas, ya no adoras. Empiezas a hacer pecado y ya no te reúnes. Y te empiezas a enfriar. Dejas de orar y te empiezas a enfriar. Dejas de leer la Biblia, te empiezas a enfriar. Dejas de alabar y de adorar, te empiezas a enfriar. Dejas de venir a la iglesia, te empiezas a enfriar. Y vas a terminar, escúchame, volviendo a lo que ya no hacías antes. Vas a regresar al pecado. El enemigo más grande que tenemos, hermano, para dejar de permanecer es el pecado. El primero. Y el segundo es la duda y el temor. Porque la duda y el temor, hermano, nos lleva a desconfiar del amor de Dios y de lo que Él ha prometido en su palabra para mi vida. ¿Y qué tal que Dios no me escucha? ¿Y qué tal que Dios no hace? ¿Y qué tal que Dios no me ayuda? ¿Y qué tal que Dios me abandonó?
¿Y qué tal que esto no es verdad? ¿Y qué tal que Dios no cumple su palabra en mi vida? Y empiezas a dudar, empiezas a tener temor y entonces empiezas a dejar de permanecer en el Señor. Pero nosotros necesitamos ser fieles y permanecer en Cristo. Yo quiero ser verdaderamente libre de mi pecado, pues entonces yo necesito creer y yo necesito permanecer. El tercer paso, dice la cita que leímos ahí en Juan capítulo 8, es ser discípulos. Jesús les dice a quienes habían creído en Él, en el versículo 31, si permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermano? Un discípulo es un aprendiz de su maestro. Estoy hablando en general, ¿verdad? Imagínate un discípulo carpintero, un discípulo en plomería, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Un discípulo es un aprendiz de su maestro. Un discípulo es una persona que practica lo que predica. Y un buen discípulo entonces hace exactamente las cosas igual que su maestro. Ahora, en Hechos capítulo 11, verso 26, no vayas ahí, pero ahí dice que a los discípulos que formaban parte de la primera iglesia gentil en la ciudad de Antioquía, fue a quienes se les llamó cristianos por primera vez de una manera despectiva. Se les llamó cristianos a los discípulos, los que hacían las cosas exactamente igual que su maestro. Y algunos teólogos dicen que el apodo de cristiano significaba pequeños cristos. Les llamaban así, ¿verdad? Pequeños, estos son pequeños cristos. Otros teólogos dicen que el apodo quería decir seguidor de Cristo. Y otros teólogos dicen que el apodo quería decir parecidos a Cristo. Pequeños Cristos, seguidores de Cristo, parecidos a Cristo. Y la intención del apodo, hermano, era para ofenderlos y burlarse de esos que estaban ahora siguiendo a un tal Cristo y vivían, comían, hablaban, platicaban, oían, veían, pensaban como su maestro Cristo. Y para burlarse de ellos les decían cristianos. Pero resultó que no fue burla ni fue ofensa. Fue todo un honor para esos discípulos ser llamados cristianos. Hoy se confunde cristianismo con religión y cualquiera es cristiano. Pero el verdadero cristiano debe ser un discípulo. Y el verdadero discípulo se nota porque ha tenido un cambio y ha sido transformado en varias áreas, en su estilo de vida, su carácter, su manera de pensar, su manera de actuar, porque ha sido cambiado en sus sentimientos, en sus emociones, porque ha sido cambiado y transformado en su manera de hablar y en su manera de responder a las circunstancias. Y nuestra meta, hermano, como cristianos es llegar a ser verdaderos discípulos. Y déjame te digo algo más, no solamente ser discípulos, sino también hacer discípulos. Porque hacer discípulos nos lleva a predicarles a los demás con el ejemplo. Y cuando somos discípulos, como estamos viviendo de acuerdo a como la palabra de Dios dice y como el Señor nos enseña, eso nos va a dar total libertad sobre el pecado. ¿Por qué? Porque ser discípulo te lleva a morir a ti mismo. Ser discípulo te lleva a tomar la cruz cada día para morir a tu carne y renunciar a tu pecado. Y eso es lo que va a aumentar la libertad sobre el pecado en nuestras vidas. Entonces, lo primero es creer, lo segundo, permanecer, y lo tercero, ser discípulos. Lo cuarto es conocer la verdad. Jesús les dice ahí, ¿verdad? Y conocerán la verdad, capítulo 8 de Juan, y la verdad los hará libres. Fíjate, entonces cuando creemos, permanecemos, nos volvemos discípulos, empezamos entonces también a conocer la verdad. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que el pueblo de Israel fue destruido. Esa palabra destruido significa también el pueblo de Israel falló o el pueblo de Israel pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahora,
¿De qué conocimiento estamos hablando, hermano? Hablamos de profundizar en la palabra. Escucha, leer sería el punto más básico. Hay gente que viene conmigo y me dice, pero hermano, ¿está bien leer la Biblia? Yo digo, sí, está bien leerla, pero leerla es lo más básico que puedes hacer como cristiano. Leerla es el punto más bajito, ¿verdad? Más que leerla, debemos meditarla, estudiarla, escudriñarla y memorizarla. Leerla está bien, qué bueno que la leas, pero más que la leas, hermano, medítala, estúdiala, escudriñala y memorízala. Porque si tú meditas, estudias, escudriñas y memorizas la palabra va a poder entrar a tu mente. Ahora, que entre a tu mente está bien, pero de ahí necesitas pedir, y esta es la parte importante, revelación. Cuando yo hablo de conocer la palabra, no te estoy hablando de conocerla intelectualmente, porque hay muchos que la pueden leer intelectualmente, la pueden entender intelectualmente, la pueden comprender intelectualmente, pero la palabra no provoca nada en sus vidas porque no ha sido una revelación. Es un conocimiento que se queda aquí, pero no es una revelación, un conocimiento que se queda aquí en la mente, pero no es una revelación que baja al corazón. Y la palabra se vuelve vida cuando de aquí de la mente se baja en revelación que solamente el Espíritu Santo puede dar al corazón. Y cuando es una revelación, entonces se obedece. Yo puedo tener toda la técnica, hermano, y saber toda la técnica de la palabra en cuanto a, por ejemplo, no sé, cosas como el perdonar, ¿no? Conozco todas las citas bíblicas que hablan de perdón. He ido a 4 cursos del perdón. He escuchado 20,000 predicaciones del perdón. He leído libros sobre el perdón. Pero no quiero perdonar a mi suegra, ¿no? No voy a perdonar jamás a mi papá. No voy a perdonar jamás a mi hermano que se quedó con toda la herencia. Jamás lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque todo lo que conozco del perdón en la palabra lo tengo aquí en la mente, pero no ha bajado al corazón. No es una revelación. Cuando el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no está hablando de un conocimiento técnico de la palabra, está hablando de un conocimiento de revelación en el corazón. Fallaron, se equivocaron. Fueron destruidos porque nunca tuvieron la revelación de amar y obedecer al Dios que les pedía amor y obediencia. Yo puedo saber toda la técnica sobre el perdonar. Yo puedo tener toda la técnica y saber todas las citas que hablan del dar o de la sujeción o del amor o de la idolatría. De nada me sirven si no pido, Señor, ahora eso que sé, revélalo a mi corazón. Y cuando Dios lo revela, hermano, eso trae obediencia. Y trae una obediencia por amor, por convicción. ¿De qué sirve que yo vaya a tu casa y escurque en todos tus cajones y en tus closets y saque todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, pero que a ti te gusta? ¿No? Imagínate, yo nunca voy a hacer eso, ¿ok? Pero imagínate que vaya a tu casa, a ver, órale, venimos como la Gestapo, ¿no? Venimos como la policía secreta, venimos a revisarles qué tienen, esto no está bien, fuera esto, fuera lo otro, y te saco todo y lo quemo en el patio de tu casa. Y tú con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Llorando por las cosas tan valiosas que yo estoy quemando, que yo estoy tirándote a la basura. ¿Qué va a pasar, hermano? Escúchame, yo te digo lo que va a pasar. Te las vas a volver a comprar a escondidas de mí. Y la próxima vez que vaya a tu casa las vas a guardar bajo llave. No, ya no tengo nada, hermano, pase, revise. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque no es una convicción de corazón. Cuando es una convicción de corazón, tú agarras las cosas que sabes que no le agradan a Dios y tú solito las sacas y las quemas. No necesito ir a tu casa. Cuando es una convicción de corazón, te cae el 20 y dices, yo necesito perdonar. Mi hermano se quedó con toda la herencia, pero yo necesito perdonarlo. Mi papá fue injusto con nosotros, pero yo necesito perdonarlo.
Después de 5 años de cristianismo, después de 10 años de cristianismo, después de 20 años de cristianismo, de estar escuchando citas y versículos y predicaciones sobre el perdón, ahora ha pasado de aquí de la mente al corazón y ahora me cae el 20 y ahora sé que yo necesito, yo debo, yo tengo que perdonar. Y nadie me obliga, nadie me fuerza, nadie me orilla, nadie me manipula. Es algo que surge, es algo que nace de mi corazón, porque es una revelación que el Espíritu Santo ha traído a mi vida. Y lo hago con gozo, lo hago con gusto, lo hago por amor a Dios. Nadie me obliga a hacerlo. Dice Jesús, y conocerán la verdad. Conocerán en el sentido de revelación. Escúchame, hermano, cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú escudriñas la Biblia, cuando tú memorizas la Biblia, tú necesitas orar y necesitas decirle: Espíritu Santo, aquí estoy, voy a tomar un tiempo para leer un capítulo hoy de tu palabra, pero yo te pido que esto que voy a leer no se quede en mi mente, baje a mi corazón y sea una revelación que tú me des. En el nombre de Jesús. Amén. Y comienzas a estudiar o comienzas a leer o comienzas a escudriñar y el Espíritu Santo te va a hablar. Amén. Y de repente vas a estar leyendo y te va a caer el 20 y dices: wow, yo estoy cayendo en esto que está mal. Yo estoy haciendo esto que está mal. Señor, perdóname, cámbiame. Y entonces va a haber un deseo real de cambio y de transformación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está revelando su palabra y te está llevando a vivir una vida nueva y estás recibiendo verdadera libertad de tus pecados. La Biblia es como un espejo, hermano, y la Biblia te enseña y te muestra tus faltas y tú dices: wow, mira, yo estoy hablando mal, mira, yo estoy haciendo esto mal. Señor, ayúdame, arréglame, ¿verdad? Corrígeme, enderézame en tus caminos. Cuando la palabra de Dios no es una revelación, es solamente conocimiento, hermano, nuestros caminos parecen o creemos que están bien derechitos, ¿no? Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida como una revelación, nos damos cuenta que nuestros caminos están todos torcidos y que necesitamos que Dios venga y los dirija y los establezca en nuestra vida. La revelación de la verdad de Dios nos lleva a tener disciplina y templanza. Y esa disciplina y esa templanza nos lleva a tener verdadera libertad. Y entonces, hermano, escúchame, se ordena cada área de nuestra vida. Se ordena nuestro matrimonio, se ordena nuestra familia, se ordena nuestra economía, se ordena nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. El resultado de conocer la verdad por revelación en nuestro corazón es lo que nos lleva a ser verdaderamente libres. Dejamos de ser libres del pecado porque ahora somos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da capacidad de controlar, de tomar autoridad sobre pasiones, deseos, emociones, sentimientos, carácter. Yo voy a concluir con esto. Vayan conmigo, por favor. Carta a los Romanos en el capítulo 6. Y fíjate lo que dice el versículo 17 y 18. Dice Pablo: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, fíjate, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y liberados del pecado, vinieron a ser siervos o esclavos de la justicia. Si creemos, permanecemos, somos discípulos y recibimos el conocimiento de la verdad por revelación del Espíritu Santo, entonces viene a nuestra vida verdadera libertad. Y ese es un proceso donde el Señor va limpiando, restaurando, sanando, quebrantando nuestras vidas para darnos una libertad completa. Yo te pregunto esta mañana: ¿de qué pecados quieres ser libres? No me los digas, nada más piénsalos, ¿verdad? ¿Qué faltas todavía o qué situaciones todavía hay en tu vida de las cuales quieres librarte? Yo te digo, cree, permanece, sé discípulo y recibe revelación en el conocimiento del Espíritu Santo de su palabra y tú vas a poder obtener verdadera libertad. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.
y vamos a orar. Inclina tu rostro ahí y dile al Señor: Padre, hoy me rindo a ti, Señor. Hoy rindo mi vida. Hemos creído, Señor, y ese haber creído nos ha llevado a verdadero arrepentimiento, Señor, y a soltar y a abandonar y a huir de todo pecado, Padre. Pero, Señor, queremos ser verdaderamente libres, Padre. Queremos permanecer en ti y queremos ser discípulos, Señor. Y queremos, Padre, recibir el conocimiento de tu palabra, pero no solamente a nivel mental, sino que baje a nuestro corazón y que sea una revelación para nosotros, Señor. Que tú puedas revelar tu palabra en nuestra vida y que nosotros podamos obedecerte por amor, por convicción, no por presión, no por manipulación, sino porque tú has revelado, Señor, tu verdad en nuestras vidas, y ahora esa verdad nos hace libres, Señor. Padre, llévanos a creer más, llévanos a permanecer y a estar unidos contigo, llévanos a ser verdaderos discípulos, Señor, y llévanos a tener verdadera revelación de tu Espíritu Santo a nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús, y que podamos ser verdaderamente libres de todo aquel pecado, de toda aquella falla, de toda aquella falta, Señor, que todavía estorba y obstaculiza nuestra relación y nuestro caminar y nuestro crecer y nuestro madurar en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos esta mañana que somos libres, y declaramos esta mañana, Señor, que tú vas a continuar haciéndonos libres, que la obra que te has propuesto hacer en nosotros la vas a terminar hasta el día de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.